Entonces, el planteamiento que he hecho es qué es la fotografía, que como he visto ya por aquí en el chat, prácticamente el 70% no hay, de las personas que asisten no hace falta que se lo explique, pero haremos un poco de explicación, porque encima esto está grabado. ¿Qué limitaciones encontramos? ¿Qué equipos encontramos? La elección de tu propio equipo que tienes que tener en cuenta. ¿En qué orden compraríamos todo el material? Y luego un poco sacar provecho a la cámara y sacar provecho al conocimiento propio, ya no tanto de la cámara, sino del medio. Y luego un poco cómo iniciarse, si nunca he practicado fotografía, pues consejos o cuáles serían las pautas adientes para iniciarse e ir mejorando en este ámbito. Entonces, ¿qué es la fotografía submarina? Pues básicamente es el hecho de tomar una fotografía en un medio subacuático. No hace falta ni tan siquiera que esté completamente sumergida la cámara, sino que puede ser, por ejemplo, un 50-50, donde la mitad es aire y la otra es subacuática. Y tampoco, por ejemplo, tiene por qué ser en el medio de agua salada, sino que puede ser en un río, en una charca o en cualquier sitio. Pero la cuestión es tomarla en un medio acuático. ¿Qué limitaciones encontramos en el agua? Pues para muchos supongo ya lo sabréis, pero el agua absorbe o retiene espectros de la luz de color. Entonces, el primer color que se pierde es el color rojo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el color rojo nos va a desaparecer bajo el agua, de manera que muchas de las tonalidades que presenta la fauna, porque bajo el agua la mayoría de cosas tienen coloración rojas, las vamos a perder. Por lo tanto, necesitaremos una fuente de luz artificial externa, es decir, que la traigamos nosotros, para aportar luz y recuperar ese color rojo, como sería el caso de estas borgonias de la foto, con la utilización de un flash, pero también podría ser pues, con la utilización de un foco. Y otra cosa que también encontramos es que el material tiene que ser estanco, y es que la mayoría de equipos eléctricos no toleran muy bien el hecho de que les entre agua, por lo tanto necesitaremos que la cámara tenga una carcasa o que sea resistente al agua. Como equipos encontramos tres grupos: las compactas, las mirrorless o sin espejo y las reflex. Las compactas serían las más pequeñas y pueden ser tanto resistentes al agua directamente como sencillamente que tenga que utilizarse con una carcasa. Mientras que las mirrorless y las reflex, prácticamente el 100% de los modelos, bueno, de mirrorless creo que Nikon sacó una que era sumergible, la N1, pero las demás dependen de una carcasa para poderse meter debajo del agua. Entonces, si nosotros nos planteamos qué equipo nos interesa, tenemos que mirar un poco las ventajas y las desventajas. Si miráis el cuadrado, os va a sorprender que la reflex tiene más desventajas que todas las demás. Ahora lo explico un poco, pero tiene una ventaja que es la que supera a todas las demás. Las compactas, que serían las cámaras pequeñitas, son pequeñas, son versátiles, tanto podemos hacer macro como podemos hacer angular. Encima le podemos poner un montón de lentes que nos permiten hacer un montón de efectos, tanto macro como endoscópico, y encima son bastante económicas. Por ejemplo, la lente endoscópica para compactas vale unos 260 €, mientras que para la reflex, la Nauticam, estamos hablando de unos 4.000 €, o sea que es un presupuesto exorbitado. Y otra ventaja, por ejemplo, si os estáis planteando compraros una cámara y, por ejemplo, tenéis un poco mal la vista, es que ves la pantalla, y eso es una ventaja. El problema que tienen es que el enfoque es lento y tienen peor resolución en comparación con las mirrorless y con las reflex. Aunque hay compactas que tienen 20 megapíxeles, sí que es cierto que el sensor siempre es más pequeño y la calidad de resolución nunca llegará a ser la de una reflex. Las mirrorless, por el contrario, son medianas, también ves la pantalla, eso es una ventaja, y tienen enfoque rápido. Rápido en el sentido de que es más rápido que el de las compactas, pero no es el mismo que el de la reflex. De hecho, discutiendo con un compañero que se ha comprado una Sony de 5.000 €, me dice, oh, es que es igual de rápida que una reflex. Y digo, sí, pero una reflex de 300 € tiene la misma velocidad que la tuya, que tiene 5.000 €. O sea que son cámaras que están mucho en auge y más que nada es por el hecho de que pesan menos que una reflex y a la gente que le guste viajar, pues es una muy buena alternativa.
Pero, ¿qué desventajas tenemos? Dependes del objetivo. O sea, vas a llevar un objetivo y si tienes un objetivo para macro y te encuentras un tiburón ballena, le vas a hacer el ojo, no le vas a hacer nada más. O si llevas un objetivo angular y te encuentras un nudo súper chulo, difícilmente lo vas a conseguir hacer. Y otra cosa que tienen es que tienen un precio muy elevado, más elevado aún que el de la reflex. ¿Por qué? Las carcasas son igual de precio que el de la reflex, un poco más baratas, pero los cuerpos son más caros que los de la reflex y los objetivos son más caros que los de la reflex. Entonces el equipo te sale mucho más caro y la velocidad no llega a ser la misma. Y la reflex, en cambio, tenemos un enfoque muy rápido y muy buena resolución, pero dependes del objetivo. T'hem perdut, no, em sembla? L'hem perdut. Un segon. Sí. Que sería mi equipo, ¿vale? Yo tengo una reflex, tengo 3 objetivos macro, uno de cada distancia focal, un objetivo gran angular, que sería el Tokina, tengo 2 flashes IS-250, que son los que más pesan 2,5 kilos cada uno, más los frontales, que tengo el frontal macro, el ojo de pez, las lentes, las cúpulas difusoras para el flash, el snoot, el foco para ayudar al enfoque. Entonces, todo el equipo me ocupa más de una maleta cuando viajo. Entonces, el peso de 10 kilos de la maleta de mano me lo como solo con la carcasa y un flash y medio. Por lo tanto, depende de que mi pareja meta la otra parte del equipo que falta. Si sois personas que os gusta mucho viajar, por ejemplo, un equipo reflex, es complicado de desplazarlo de un sitio al otro constantemente. Porque, y más ahora que con el tema COVID, parece que puedas llevar menos peso cuando en realidad hay menos gente. Pero bueno, son cosas que no vienen al caso. Si queremos comprar el equipo, ¿en qué orden debemos hacerlo? Lo primero y más importante, la cámara. Lo segundo, estabilización. Si nuestra cámara, por ejemplo, es una reflex, normalmente viene la carcasa con los brazos, entonces la estabilización son los brazos propios, pero las compactas normalmente viene solo la cajetita y nos falta unos brazos para poder coger bien la cámara, que tenga una flotabilidad neutra o ligeramente negativa, que para mí es lo mejor, porque siempre el que pese te ayuda a estabilizar un poco, mientras que una cámara que flote es totalmente impracticable usarla correctamente porque te desplaza mucho más. Luego una fuente de luz, que puede ser desde un foco a un flash, en función del presupuesto, y luego ya lo vas mejorando. Lentes y luego ya otros útiles, como podrían ser pues, filtros de fluorescencia. Para sacar provecho a la cámara, sinceramente, es un tema muy, muy teórico y no me gustaría tratarlo aquí. ¿Por qué? Porque muchos, como estoy viendo ahora, ya hacéis fotos, entonces no vengo a explicar nada nuevo de qué es un diafragma, qué es la velocidad y qué es el balance de blancos, la ISO y demás, sino que hay un montón de libros e incluso de enlaces web, páginas donde podéis encontrar cursos, charlas y demás que te explican cómo funciona una cámara a nivel mecánico, ¿sí? De diafragma, de velocidad, etc. Por ejemplo, tenemos el libro de fotografía con cámaras compactas de Rafa Cosme, que trata un montón este tema, o por ejemplo el de fotografía submarina en apnea de Susi Navarro, que también trata así todo el tema de cómo configurar una cámara en función de, por ejemplo, cuando estás haciendo fotos de ambiente o cuando estás haciendo fotos. Y entramos un poco a la parte que a mí es la que me gusta, que es sacar provecho al conocimiento. Y es que, aunque parezca mentira, vamos acumulando cada vez más conocimiento a la vez que vamos al agua y a la vez que hacemos fotos. Buscar y ser observadores es la clave. Es decir, siempre tenemos que tener ese punto de curiosidad, ese punto de intentar buscar las cosas nuevas, de preguntar, de informarnos sobre, ostras, este bicho es súper chulo, ¿dónde puedo encontrarlo? Leer y aprender es lo que sería nuestra herramienta, ¿sí? Tenemos libros, tenemos fuente de información suficiente, tanto en internet como en papel, como para poder aprender dónde están esas especies, qué ciclo de vida tienen, qué hábitat tienen, o incluso leer pues, o asistir a charlas que de gente sobre ciertas especies y tú poder aprender sobre ello. Y en realidad la foto
sería la recompensa. Y es que nosotros, gracias al conocimiento que tenemos de haber sabido controlar la cámara y de haber encontrado la especie, hemos conseguido hacer la foto y eso lo podemos compartir. Y eso sería la recompensa que nosotros tenemos de hacer foto submarina. Por ejemplo, ahora que estamos en situación de pandemia y parece que ahora nos abren, nos cierran y demás. Para todos aquellos que ahora, por ejemplo, hay, o en principio el lunes, habrá solo cierre comarcal, no municipal. Es un momento para investigar zonas. Por ejemplo, ahora tenemos muy buena visibilidad. Seguramente va a entrar levante dentro de poco, por eso el agua está tan limpia. Y, por ejemplo, yo cuando voy a investigar zonas nuevas, hago los siguientes puntos, que sería, miro la previsión meteorológica, importantísimo. Me pongo el Windfinder y miro de dónde viene el viento y es más, si puedo, lo miro 3 días antes y voy mirando cómo avanza los siguientes 3 días. Porque muchas veces la mala mar se va acumulando, no es del propio día, porque eso sería solo de viento, sino que vas acumulando mar de fondo de 2 días antes. Por lo tanto, la previsión meteorológica es muy importante. Luego, miro en Google Earth, pongo el Google Earth, hay una opción que es ver otros años. Entonces pongo esta opción y busco de la zona que a mí me interesa y voy pasando los años hasta encontrar la capa que ese año tiene la mejor resolución de todas, que encontraron el agua súper limpia y puedo ver el fondo a través de la imagen de Google Earth. Y allí ya empiezo a ver las comunidades. Sé si en un sitio va a haber piedras, si es todo arena, si hay bajos, si no hay bajos, un poco, sobre todo desde costa. Y ya a partir de aquí puedo empezar a imaginarme pues, especies objetivo que puedo buscar. La primera prospección siempre os recomiendo que la hagáis con un objetivo macro. ¿Por qué? Porque si te encuentras mala visibilidad, si no encuentras nada grande, como mínimo pues vas a poder sacar 4 fotillos de algo que encuentres, ni que sea de cangrejos, de 4 nudis o de lo que sea. Siempre prospectar desde la cota cero, es decir, nunca olvidarnos de 0 metros, porque realmente hay mucha vida y muchas veces siempre pasa olvidada. Y es una cosa que no me canso nunca de decir en todas las charlas y la gente pensará, súper pesado, sí, pero es cierto. Y luego no descartar, aunque de día, digamos, ostras, es una chorrada de sitio, hacer una nocturna luego. Porque aunque de día nos pueda parecer un hábitat totalmente sin interés, como podría ser una playa de arena, luego por la noche lo petas con 10 rayas en una sola noche. Entonces, vale la pena intentar darle una oportunidad a hacer una nocturna, siempre que el tiempo y la previsión meteorológica esté bien, porque nos pueden aparecer especies que a lo mejor no nos esperábamos y que nos dicen, hostia, pues este sitio sí que vale la pena. No vale la pena de día, pero vale la pena de noche. Y más ahora que es una época, sobre todo estos meses pasados, que se hace de noche a las 5 de la tarde. Por ejemplo, os pongo un caso práctico. Esto es el Espigonet de Rosas, que está en la Abadía de Rosas, un sitio con una carga de sedimento brutal. En verano no se puede tirar al agua en teoría aquí porque descarga, como veis, el barco que es un crucero. Entonces, es un sitio que, bueno, me tiro, por ejemplo, ahora en estas épocas. Y que a priori, con lo que vemos en Google Earth, tenemos que la parte que está en marrón es súper poco profunda, porque se ve la arena súper clara y sin tono azul, o sea que no hay prácticamente profundidad. Y luego vemos unas manchas en verde que deduciríamos que es Posidonia, porque normalmente cuando un fondo se ve tan negro es Posidonia. Pero bueno, hay que tirarse al agua para comprobarlo. Yo ya lo he hecho y lo sé. Entonces, es un sitio fangoso donde no darías un duro para él. Dices, yo aquí en un sitio lleno de barro, con mala visibilidad, no me tiro. Pues bueno, el ejemplo es práctico y de hecho es de hace 3 días. Y es esto. Esto es una comunidad de briozos fotografiados a una profundidad de 40 centímetros, a lo mejor menos, y en la foto se pueden contar pues 10 Polycera quadrilineata más los centenares que había por toda la escollera. O sea que no es que fuera un solo punto, sino que cosas que a tener en cuenta. Por ejemplo, si miramos una comunidad y sobre todo nos ayudamos de un foco, porque muchas veces recuperamos el color y entonces lo vemos más. Si vemos
las pequeñas puestas de color blanco encima de las algas o encima de los hidrozoos nos da a entender que ha habido actividad. Entonces, por ejemplo, para encontrar nudies es uno de los indicadores que más utilizo yo. Y es que si veo puestas, es que han chingado y están por allí. Entonces hay que buscarlos. En este caso, pues como estaban todos por encima y revoloteándose y copulando y tal, pues no hizo falta ni buscarlos. O sea, ya no encontraban ellos. Pero sí que sé que si hay puestas, hay nudies cerca. Otra. Aquí tenemos Edmundsellas, también para aburrir. Creo que hay 10 o 12. Vemos las puestas que estarían a la izquierda, que a lo mejor os queda tapado por el chat, ahora lo pienso, pero bueno. Y bueno, vemos las puestas, por lo tanto hay que buscar y seguramente hay más. Pero no solamente encontré estas especies, es que encontré todo este repertorio de especies que son muy raras de ver en Cataluña y las teníamos allí a menos de 2 metros de agua, en apnea casi snorkel. Entonces, muchas veces tenemos siempre esa manía de buscar profundidad, de buscar sitios súper mega bonitos, súper mega, oh, es que es espectacular el paisaje. Sí, pero en el Mar Rojo no hay nudies prácticamente. En cambio, si te vas a Bali, allí en el fango, y te encuentras de todo. Entonces, muchas veces el sitio que tú puedes pensar que es más bonito visualmente, a lo mejor tiene menos riqueza de la que te esperas. Y un sitio como este, que es una poza de barro, te encuentras que tiene una brutalidad de especies súper distintas y con un colorido espectacular y que muchas veces no hace falta ni buscarlas porque realmente el rojo contrasta con cualquier color. Entonces, cuando ves una cosa roja ya sabes que el nudie está allí. Otro caso, por ejemplo, este sería la abadía de Sant Pol, que está en Sant Feliu. Como yo he tenido arresto municipal, pero soy uno de los afortunados en Cataluña, que en mi municipio tiene agua y encima el ayuntamiento es consciente de que hacer deporte es necesario y nunca nos ha puesto ningún tipo de impedimento a la gente que vivimos en el municipio para salir con pádel, para salir a bucear o para hacer lo que haga falta siempre que sea deporte al aire libre. Pues desde que nos confinaron la primera vez he tenido la suerte de poderme tirar siempre al lago y una de las zonas donde me he tirado es esta playa. Que a priori, como podéis ver, es todo arena a la parte del medio y solo tiene piedras a un extremo y al otro. La capa es de 2009, creo que es, y es súper nítida, o sea, puedes ver casi la profundidad que hay. Entonces, la zona que yo normalmente me tiro es esta. Por marcas vemos que hay rocas, que sería la parte esta de color naranja. Luego hay pequeños prados de posidonia pegados a piedra y las manchas verdes de en medio serían praderas de Cimodocea nodosa, que es como la posidonia pero en miniatura. Entonces tenemos una gran variedad de hábitats en un espacio literalmente reducido. Aparte, la zona se llama las cuevas de Calamaset. Entonces, como se puede entender, hay cuevas y las cuevas son unos hábitats que tienen muchísima biodiversidad. Primero, tienen montones de esponjas y luego hay un montón de briozos y hidrozoos en las entradas y en las paredes que los rodean. Y eso lo que hace es que haya un montón de nudes. De hecho, normalmente, cada vez que me tiro, censo entre 30 y 40 especies de nudes cada vez que me tiro. Entonces, es un sitio donde la profundidad máxima son 7 metros y estos días me he tirado con algún compañero y ha flipado de la cantidad de especies que puede llegar a ver haciendo fotos en snorkel, casi. Entonces, lo que vengo a decir, nunca olvidaros de la cota cero, sino que es importante buscarla. Si nos tiramos de día, pues esto es lo que podemos encontrar. Estos son fotos de los últimos 3 días. Tenemos Janolus, que todo el mundo lo busca a 20 metros, pero pocos saben que tiene un ciclo en invierno de poca profundidad. Entonces hay Janolus que actualmente están en 50 centímetros de agua. Hay liebres de mar a centenares, la Plisia punctata, la pequeña. En la foto veis 10 una encima de la otra y chingando y se van añadiendo más. Hay lagartos en la arena comiendo, hay chafarrocas blanco, entonces hay un montón de especies y es muy entretenido de día. Pero es que luego vamos de noche y la cosa cambia espectacularmente y es que no solo tenemos más nudies que de día, sino que en la playa de arena, que sería esta playa que se ve, que solo tiene piedra aquí
pegado a la arena. Toda esta zona de la playa está llena de rayas, hasta el punto que por noche suelo ver entre 5 y 10 rayas de dos especies o 3 incluso, cazando tranquilamente en la arena. Entonces es un disfrute y la profundidad máxima en la arena de la playa, por la zona donde suelen estar, es de 3 metros. También hay peces pipa, hay centenares de sepiolas cazando. Entonces es un sitio que aparentemente es una playa súper turística en verano y por el que seguramente no darías un duro. ¿Por qué? Porque no hay gorgonias, no tienes un paisaje espectacular para hacer un gran angular súper chulo del paisaje con gorgonias y tal, pero tienes un montón de fauna y realmente eso hay que valorarlo. Y lo importante, pues primero, para encontrar todo esto tienes que saber que existe. Entonces siempre es importante informarse, entender cuál es el ciclo de vida de las especies, saber que las rayas son nocturnas, entonces sí puedes ver rayas de día, pero vas a ver muchas más de noche, y cosas así para irte adaptando un poco a saber encontrar este tipo de cosas. Aquí os he puesto un poco una recopilación de enlaces web y cosas así, de información o de libros que podéis comprar o tener o consultar por internet sobre guías de nudibranquios de especies. Por ejemplo, tenemos la guía del CIP, que tienen unas 600 especies. Tenemos Doris, que es una web francesa, que siempre puedes usar el botón de traducir y te lo traduce todo. Y tienen, no sé si eran más de 3.000 especies, pero no solo del Mediterráneo, sino también del Atlántico caribeño y cosas así. Y, por ejemplo, tenemos la red Promar para cuando vayáis a Canarias, o por si alguien es de Canarias, pues tenéis una guía de especies y encima podéis entrar vuestras observaciones para contribuir al conocimiento general y además que os ayudarán a identificar las cosas que no sepáis que son. O tenéis libros de peces, de nudibranquios, guías un poco variadas, o por ejemplo el Atlas de Flora del Mediterráneo, que está en italiano, pero que tiene 1.200 especies y está súper bien. Entonces, opciones hay un montón. Yo las dejo aquí. Luego también he puesto unas diapositivas por si alguien no tiene el equipo muy finalizado, sino que necesita comprarse equipo y así. He puesto enlaces de focos y de pletinas y de material por si necesitáis, pues comprároslo. No me llevo nada, o sea, son recomendaciones que os hago yo porque es el material que uso y en el que confío. Y esta diapositiva también la había puesto en un PDF para que la tengáis y podáis consultar los enlaces. No hace falta que hagáis pantallazos rápidos ni nada, sino que lo tendréis luego de consulta. Y luego el tema de cómo iniciarse. Lo primero siempre es estar en un club o en una asociación donde se practique la fotografía submarina, ya que de esta manera conseguiremos buscar o tener compañeros. Porque ir solo, primero, es peligroso y segunda, no aprendes o aprendes a base de prueba-error tuyo. Si vas con alguien, tienes la prueba-error tuya, la prueba-error del otro y puedes incluir los conocimientos del otro en los tuyos. Entonces, la manera más fácil de aprender es ir con alguien que sepa y de esta manera aprendes más rápido. Solo por el hecho de imitar lo que él hace, ya vas aprendiendo. Luego, participar en encuentros, open, cursos, todo esto siempre os lo recomiendo. Si se hacen open, si se hacen quedadas o cosas así, siempre intentar ir en la federación que estéis, en el sitio donde estéis, en el club donde estéis, o intentar motivar a la gente del club para que haga una. Y de esta manera vosotros aprovecharos y sacar pues todo el conocimiento que podáis y además pues pasarlo bien con demás gente, siempre que cumpláis las medidas de seguridad, vayáis con mascarilla y todo lo demás. Y luego está preguntar y tener curiosidad por el trabajo de otros. Y es que eso a veces uno peca de orgullo y en realidad es tan sencillo como decirle, hostia, ¿y cómo haces el fondo negro? Pues mira, uso un snoot o subo el diafragma, subo la velocidad a tanto para que el fondo quede negro o coloco los flashes en convexo para que luego no me ilumine detrás. Entonces, preguntar es de sabios y nos ayudará a mejorar más rápido que no si intentamos nosotros 1000 pruebas hasta conseguir saber pues, cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, la primera vez que yo vi una foto así me quedé flipando. Digo, ¿cómo coño han hecho con Photoshop que se vea la parte de abajo que no existe?
Entonces, bueno, fue tan sencillo como preguntarle a la persona que hizo la foto, oye, ¿y cómo lo has hecho? Y me dijo, con un disco duro de una memoria. Y yo, ¿cómo con un disco duro? Y dice, sí, te llevas el CD del disco duro, que está dentro, que te vienen dos en un disco duro de estos externo compacto, te llevas el CD de uno que esté roto, se lo pones delante a un UDI y él pasa por encima del CD mientras va paseando y le haces la foto y le haces el reflejo justo debajo. Y digo, hostia, no jodas. Y digo, voy a probarlo. Y digo, ¿y por qué no lo has hecho con un espejo? Y dice, porque el CD este tiene una capa antirreflejos, mientras que el espejo no lo tiene. Entonces, te van a salir destellos, te van a salir reflejos no deseados y esto tiene un reflejo opaco, que es que refleja lo que hay justo encima y lo demás lo repele, queda totalmente absorbido. Entonces, bueno, me llevé el CD y digo, voy a probar. Y los chafarrocas blancos, que son súper simpáticos, pues esto es una hembra y estaba muy curiosa y se puso encima del CD y se empezó a mirar ella misma encima del CD en plan, hostia, hay alguien más aquí. Y aproveché para sacarle la foto. Es una foto que no es natural, lógicamente, es una cosa que no está en el medio, entonces no se os ocurra hacer eso en una competición porque lo van a tumbar y además que no es natural en el medio. Pero que para tener una foto así artística chula, para tenerla tú en casa y para hacerte un póster, pues está guay. Y realmente tampoco es el daño que ocasionas en el medio poniendo un CD en el fondo y esperando a que el pez, si quiere, pues se ponga encima y si no, no. Que ya ves tú lo que tardé en que la hembra se acostumbrara y se puso encima del CD a mirarse ella misma. Pero bueno, es un ejemplo para entender que preguntar es la forma más sencilla de intentar avanzar. Y aquí, bueno, os he puesto un poco de lo que comentaba, unos enlaces. Estabilización. Estos brazos, si alguno tiene cámara compacta, van de puta madre porque puede regular el ancho de los brazos y aparte tiene dos roscas debajo. Entonces, la mayoría solo llevan una en roscas por debajo y ¿qué pasa? Que cuando coges con la cámara a veces se mueve o se puede destornillar con el hecho de moverse. Esta, como puedes tornillar por dos, la cámara queda fijada y no puede hacer el movimiento lateral. Entonces, de esta manera queda súper bien fijada y vale 45 euros. Entonces, una ganga calidad-precio súper bien. Otro ejemplo, este es el foco que uso yo, de hecho tengo 6. Y calidad-precio son 60 euros, da unos 6.000 lúmenes. Sí, es chino, lo sé, pero bueno, me da igual, porque mira, el día que se me estropee, pues ya está. Pero como luz de enfoque, o yo lo utilizo para hacer vídeo también, con la cámara compacta, pues la verdad es que a mí me resulta bastante factible. Pinzas, un utensilio totalmente necesario. Creo que estas valían 5 o 6 euros y están súper bien. Y si se estropean, pues a que todo al final, el mar no deja de ser agua salada y la sal lo casca todo, pues te renuevas las pinzas y ya está. O, por ejemplo, estos son brazos articulados que también van súper bien. Y ya, si queréis lentes macro, frontales y otras cosas, aquí sí que no vayáis a los chinos, sino que usad como Dios manda material bueno, porque lo vais a notar. Y es que las lentes, si no son de buena calidad, producen muchas aberraciones, producen desenfoques por los laterales y queda todo muy, muy feo. Yo, por ejemplo, todas las que uso son de Saga y tengo la más 5, la más 10, que ahora la tiene mi compañero, y la más 15. Y para nudis, para mí la más 15 es una pasada. Y bueno, la más 15 porque voy con reflex. Si vas con compacta le puedes meter la más 25 si quieres. Por ejemplo, la cúpula también llevo la de Saga, que es de 4 pulgadas. Va súper bien para hacer macro angular, que es acercarte a saco a algo para sacarlo súper deformado, efecto barrilete. Y es la más económica que hay en el mercado y el servicio postventa, por ejemplo, lo tiene súper bueno el Pepe, que le envías la lente y a la semana ya la tienes arreglada. Entonces, en ese caso, estos tipos de materiales sí que vale la pena buscar a alguien o recomendaciones de materiales que hayan funcionado y que vayan bien. Porque sí que una pinza no te va a pasar nada, pero una cúpula, por ejemplo, sí que es importante que sea buena. Y bueno, si tenéis más dudas, pues siempre podéis contactar con la FECDAS o la FEDAS en caso de que seáis de fuera de Cataluña. Y si no, pues os dejo mi enlace al Instagram por si tenéis cualquier duda, pues preguntarme y ya está. No hay